Bueno, buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas, Eva, Sonia, los que estáis por ahí, saludos a todos. Vamos a seguir con nuestra técnica de estudio, que no es otra más que pues resumir, esquematizar y repetir. Resumir y esquematizar, sobre todo para las preguntas de desarrollo. Y para las preguntas de test, sobre todo ir al detalle. Ir al detalle y repetir todas las que han caído otros años. Debajo del vídeo tenéis, como en los vídeos anteriores, tenéis las preguntas de otros años. Espero que os hayan servido hasta ahora. ¿Qué es lo que hay que hacer? Repetir. Repetir las preguntas de test de todos los años. Volverlas a hacer. Buscarlas. E ir al detalle de lo que me están preguntando. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Así que vamos a seguir yendo al detalle. En esta presentación tenemos el mismo tema 1 que vimos ya a la primera vuelta, con algún detalle más, a una pregunta de test que me había dejado sin subrayar en el tema, en el PDF, y que creo que es interesante. Así que vamos a comentar. Recordar, pues que de este tema no han caído muchas preguntas de desarrollo, alguna que hay que tenerla esquematizada y resumida para que nos ocupe una carilla, y muchas preguntas de test, seguramente el tema del que más preguntas de test han caído. Así que de eso se trata. Vamos a ir directamente a los detalles, ¿vale? Tenemos el derecho y la historia. Bueno, ya sabéis que en la historia de la humanidad, los hechos humanos, son necesarias reglas, principios de convivencia. ¿Para qué? Pues para ordenar la vida en sociedad. En los albores de la humanidad reina la guerra y la violencia, y pues es por ello que se impone la ley del vencedor y la venganza. Pregunta de test. Ese temor a la divinidad dominadora, pues también exige una primitiva regulación y que haya una igualdad entre el daño y el acto vengativo. Es decir, lo que figura en la ley del talión, donde figura pues eso, el ojo por ojo, diente por diente, que es una justicia retributiva en la que hay reciprocidad entre el daño y la compensación, ¿vale? Y la compensación es un acto vengativo en el que haces causar lo mismo, ojo por ojo. Pues bien, también cayó en pregunta de test. Igualdad entre el daño y el acto vengativo, en la ley del talión. Transcurre la historia y ya se admite la compensación económica y el rescate de la ofensa. La víctima prefiere unas cabezas de ganado antes de ejercitar su venganza contra el que le ofendió. Pues esto es un concepto ya actual, que es la justicia restitutiva, que se pretende restituir y compensar a la persona ofendida, agredida, dañada o lo que sea que haya ocurrido. No siempre, ni en todas partes, se ha seguido este proceso. Al clasicismo de Roma, que fue un acontecimiento extraordinario, pues el triunfo de la justicia y el derecho le siguen pues la oscuridad de la Edad Media. No obstante, el derecho, como el hombre para el que se crea, el derecho se crea para el hombre, está dominado por los avatares de la historia que ahora vamos a ver. El derecho en Roma, esto lo he añadido porque lo he visto en algún examen, pues el derecho de Roma, pues en su vida se prolonga desde la Edad Media y moderna hasta nuestros días, ¿vale? Pues esto es cierto que somos todos herederos de este derecho romano, nuestro derecho actual. El código de Hammurabi, pues ya lo veis, es el dios Sol Shamash, el que dicta las leyes, que cayó en Tes, y Hammurabi es el intermediario entre Dios y su pueblo. También pregunta de Tes. Sabéis que hay que ir a los detalles para las preguntas de test. Las fuentes históricas del derecho. Pues bien, aquí hay que hablar de qué es fuente del derecho. Pues lo vamos a ver muchas más veces durante el tema, pero bueno,
¿no?, durante los distintos temas. Pero bueno, ya hay un tema sobre las fuentes, así que esto nos va a servir para recordarlo. Por eso es bueno repetir y dar 2 o 3 vueltas al temario, porque vamos refrescando y relacionando unos temas con otros. Fijaros que fuente del derecho pues es la acepción que designa órganos o entes que crean derecho. El derecho nace en estrecha relación con la potestas política o el mando de la comunidad, que es pues el imperium, era un poder absoluto de los cónsules, y el potestas era el poder capaz de imponer decisiones mediante la coacción y la fuerza. Y la autoritas era pues un poder moral basado en el reconocimiento o el prestigio. Es decir, tenemos 2 formas en las que se obligan las leyes, por la potestas y la autoritas. Como veis, potestas era la potestad, el mando de la comunidad, y la autoritas era el reconocimiento o prestigio que también puede hacer que pudieras imponer esas normas. Pues bien, en los orígenes del nombre se aceptan las normas mágico-religiosas de la divinidad mediante revelaciones de los sacerdotes y brujos, esa verdad revelada, ¿no?, por los sacerdotes y brujos. El dux o jefe, pregunta de test, está investido de una potencia divina. En las sociedades clásicas, evolucionadas, como la griega, la romana, las leyes son creadas por los órganos de poder. Se atribuye al rey o dictador, a los magistrados, a los cónsules de Roma, al Senado, Consejo de Ancianos, al pueblo reunido en la asamblea o comicios. ¿Veis? Como ya hemos visto el tema de las fuentes, si todas estas son fuentes, las leyes son creadas por todas estas fuentes, podremos decir que todas estas fuentes son fuentes de producción, ¿vale? Fuentes de derecho material. ¿Recordáis el tema? Vale. Pues son fuentes de producción, fuentes de derecho material. ¿Os acordáis que dibujamos la fábrica esa, ¿no? Se producen periodos de crisis, revoluciones en la historia. Bueno, ya sabéis que se distinguen fuentes de producción y fuentes de conocimiento. Esta es la distinción que tenemos que tener muy clara para el tema, creo que es el tema 4 o el tema 5. Y nos lo recuerda aquí, fuentes de producción son órganos de creación del derecho, son fuentes materiales. Y las fuentes de conocimiento son libros, documentos y textos, libros, documentos, textos jurídicos que, pues bueno, que adquieren su forma, ¿no? Esa forma hacen que sean fuentes formales y que, pues, se traduzcan, igual que hemos visto que las fuentes de producción son los cónsules, el Senado, los consejos de ancianos, las asambleas, los comicios, todos de los que dimana, de los que crea el derecho. Las fuentes de conocimiento son el derecho que está plasmado en libros, en documentos, fuentes formales, leyes, aquí serían pues las leyes que se aplican y que veremos. Algunos textos como estos, pues ya sabéis, el Corpus Juris Romani de Justiniano, pues que se divide en el código, codex, digesta, novelas, instituciones, que veremos más adelante, ¿vale? Profundizaremos un poco más y relacionaremos con más temas. Los derechos en la antigüedad. Esta es una pregunta de desarrollo interesante. Interesante porque ha caído en el 2012, cayeron solamente los caracteres, pero podría caer toda entera. Así que tengo que tener un esquemita sobre los derechos de la antigüedad. Nos dice que las creencias de los pueblos antiguos, las leyes las dictan los dioses, las aplican los brujos y sacerdotes, dotados de poderes naturales. Esto es que no existe un derecho como ámbito independiente de la religión y de la moral. Pregunta de ellas. Hay creencias dinamísticas, animamísticas, basadas en fuerzas de la naturaleza, dan pasos a fuentes, a vínculos religiosos. El Dios decide la justicia. Y luego los griegos y los egipcios no acabaron de deslindar
lo jurídico de lo religioso y ofrecen un rudimentario y primitivo ordenamiento de derecho. Entre los derechos de la antigüedad, pues el único y destacable es el derecho romano. Los caracteres de los derechos en la antigüedad, que fue pregunta corta de desarrollo. Pues bueno, estos caracteres hay que tenerlos muy claros, son tres. Uno, no distinguen entre el comportamiento humano y los preceptos morales y religiosos. Dos, el juez, como sacerdote o intérprete de la divinidad, decide sin atenerse a reglas. Y tres, no existe una ordenación lógica o sistemática de los preceptos u órdenes que aparecen repetidos y dispersos. No hay una sistemática de esa ordenación jurídica. Aquí os puse una pregunta de test para que veáis un poco de 2020 qué es lo que preguntan. ¿Los derechos en la antigüedad separan tajantemente derecho y moral? No, tajantemente no está en el texto. Por eso tenemos que ir al detalle. ¿No distinguen los dos ámbitos? Efectivamente, no distinguen. Ninguna es correcta, ¿no? Nos dice claramente que no distinguen entre comportamiento humano y preceptos. Aunque claro, tampoco sé exactamente. Claro, no distinguen. Yo creo que no distinguen, está claro. No sé qué opináis vosotros. Decídmelo en los comentarios o comentármelo. O ninguna es correcta. Bueno, derecho y moral. Realmente lo que no distinguen entre el comportamiento humano y los preceptos. Bueno, ahí podría ser, no sé, tengo dudas. Lo miraremos a ver qué opinan los demás profesores. Pero tenéis que fijaros, no distinguen entre comportamiento humano y los preceptos. Comportamiento, preceptos. Claro, los preceptos es derecho y el comportamiento es moral. Entonces sería, yo entiendo que sea más correcta que no distinguen los dos ámbitos, ¿no? Bueno, sigamos. El derecho romano, pues es un tema también interesante para desarrollo. Fijaros, la vigencia como modelo de ordenamiento jurídico, pues hay una evolución de 13 siglos. ¿Ves? Pues desde el siglo VIII hasta el siglo VI después de Cristo, desde la fundación de la ciudad de Roma, 753 a.C., hasta la muerte de Justiniano en el 565 después de Cristo. Vigente en pueblos de tradición romanística y ciencia histórica romanística hasta nuestros días. También aquí. El jurista Domicio Ulpiano, siglo III, también cayó en algún. Definía con tres máximas. Los preceptos del derecho son vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo que es suyo. Bueno, esto lo veremos más adelante. ¿Cómo era la ciudad romana? Pues bueno, era un poco distinta de la polis griega, ¿no? Pero inspirada en la misma. Tras su fundación, Roma adopta la forma de ciudad-estado. Militarmente era un recinto amurallado, en lo religioso había un templo para cultos y sacrificios, y en cuanto a lo político se ejercía el imperium. Primero el rex, el rey y la monarquía, y luego los cónsules. Cuando llegó la república, la monarquía terminó con el rey Lucio Tarquinio y fue derrocado y desterrado. Pues bueno, cuando su hijo violó a Lucrecia, bueno, aquí es un poco de historia. La cuestión es que les asesoraba el Senado o Consejo de Ancianos. Senado o Consejo de Ancianos. Y las decisiones importantes las sometían a los comicios o asambleas populares. Las reglas por las que se regían los procesos eran custodiadas por el Colegio de Pontífices. Pregunta de test. Esta pregunta de test la he señalado nueva porque no la tenía señalada en el anterior documento, así que señalarla. Y se encontraban mezclados todavía rituales religiosos, el fas, y procedimientos civiles, el ius. Originariamente las formas procesales, esquemas negociales, responden a una personalidad individualista del ciudadano romano y su economía agrícola. Los juristas laicos sustituyen a los sacerdotes y publican las 12 tablas en el siglo V a.C.
que es el código de preceptos de las costumbres de los mayores o antepasados. Pregunta de test. Ley de las 12 tablas, costumbres de los mayores. Al detalle. Aquí tenemos, también para test los jurisconsultos y el pretor. Los jurisconsultos aconsejan a los ciudadanos cómo ejercitar sus derechos mediante acciones. Legis acciones. Pregunta de test. Tienes que tener claro para los test quién son los jurisconsultos y quiénes son los pretores. El pretor es el juez romano, el magistrado romano, y cuya jerarquía se alineaba debajo del cónsul. Lo que hace el pretor, encauza el litigio y somete a un juez o árbitro en las primeras formas de juicio. El sentido realista del romano lleva a identificar la posesión de la cosa y el derecho de servidumbre con el paso o camino sobre el que se ejercita. Bueno, pues sí, que son muy realistas, identifican la posesión con la cosa y el derecho de servidumbre, pues ya que es el de paso sobre el camino que se ejerce. Bueno, pues tienden a ejercer las acciones con las cosas. La familia romana, ¿cómo era la familia romana? Pues estaba el pater familia, el jefe de la familia, que sobre el huerto familiar, el heredium, ejerce el mancipium, es decir, la potestad física y jurídica sobre las personas que tiene sometidos a su cuidado. El símbolo de esta potestad física es la mujer, sobre la que ostenta el marido la manus, el pater familias, perdón, la manus. Sobre los esclavos que se tiene, pues la dominica potestas, la potestad sobre ese dominio, ¿no? Pregunta de test. Los sometidos a la patria potestad forman la familia agnaticia. Aquí es importante que tengáis claro, agnaticia, que no es la congénita, no es la de sangre, sino que es más allá de la de sangre, ¿no? La congénita, más allá de los congéneres, es decir, la agnaticia. Sobre todos ellos se ejercía la patria potestad, que es diferente de la cognaticia, que es la de los congéneres unidos por los genes, que es vínculos de sangre. El matrimonio queda regulado con el convenium in manum, la adquisición por el marido de la manus de la mujer, la dote o aportación de la mujer o de su pater familia, eso es la dote. Se hace propiedad del marido y solo puede reclamarse a su disolución. Los herederos sui necessari, tras la muerte pueden designar sucesores mediante testamento de emancipatio o antes de la batalla, que se llamaba testamento in procintu, o delante de los comicios o en la asamblea. La herencia primitiva aparece como la sucesión en la jefatura de la familia, no solamente una adquisición de bienes o patrimonio como en la actualidad, sino una sucesión en la jefatura de la familia. El patrimonio familiar, ceremonias y cultos, pues en febrero, pues ya veis que también cayó en febrero de 2018. La herencia primitiva era la jefatura de la familia, que incluía ceremonias y cultos. La acción de petición de herencia era la hereditatis petitio, y son relevantes los legados, fideicomisos, la voluntad del testador prevalece. Si fallece sin testar, se abre la sucesión intestada o también llamada ab intestato. Las tierras ocupadas por los enemigos se distribuyen entre los soldados veteranos. ¿Qué más cuestiones? El propietario. En cuanto también, pues en este mundo romano, también vamos a ver instituciones como son la propiedad, las obligaciones. Así que vamos a ver el propietario. El propietario tiene el dominio, el dominius, perdón. ¿El dominius para qué? Pues para disponer de la propiedad. ¿Cómo? Pues transferir la propiedad, pues deben celebrarse un acto de emancipatio, negocio de peso con un peso, balanza, o cesión ante magistrado, injure cesio, sobre los objetos que se reclama, pues la vindicatio o reivindicatio, a reclamar cosas, o sobre las tierras,
pues también, o frutos, también están los interdictos posesorios, sobre la posesión del uso, fruto, disfrute, uso, disfrute, haber, vender, poseer. La acción publiciana, que también ha caído en varios test, protege al poseedor de buena fe mientras transcurre el tiempo para adquirir la propiedad por usucapión. La usucapión es una institución por la que, a través del paso del tiempo y la posesión de buena fe, se puede adquirir la propiedad. Las obligaciones o relaciones, pues entre los ciudadanos pues, se comprometen unos a dar, a hacer una cosa, bueno, eso ya lo veremos, hasta el punto de ¿qué? De poner como garantía su propio cuerpo, nexum, hasta la esclavitud. Y después el patrimonio. Para obligar se utilizan las palabras esponsio, una especie de ceremonia, hazle esponsio, prometes que me darás 100, o y después la estipulatio. Pues está bien, lo prometo. Son los primeros, los primeros contratos verbales en los que se obligan a una entrega de una cosa, que se llamaría datio, o una obligación de devolverla, pues cedere o creditum. Para el caso de negarse, pues al restituirla, el obligado podría ejercer una acción crediticia. Pues bueno, obligaciones que veremos también más adelante. Pero bueno, es interesante que tengáis claro, por si acaso, cayera algún test con ello. El Imperio Romano o el derecho clásico. Y el derecho clásico. Pero bueno, en Roma pues debe buscarse nuevos esquemas. ¿Por qué? Porque crece y pasa de una ciudad-estado a un imperio. Como es una sociedad que vemos desde que nace Roma hasta su decadencia, pues bueno, pasa por distintas fases. En este caso, vamos a ir viendo que pues tiene que ir buscando métodos, pues bueno, distintos esquemas políticos. Con métodos de pensamiento de la filosofía griega, los grandes maestros de la República hacen una labor de orden y sistematización de las instituciones jurídicas. En este nuevo orden, Octavio Augusto, pues había un periodo de paz, pues el equilibrio en la antigua Constitución republicana, la nueva administración de funcionarios, sienta las bases de la organización provincial, controlada por el Senado y por el príncipe, y es un título de honor, pues ser ciudadano romano. Bueno, sin más. La cultura jurídica es denominada clásica. En este periodo la cultura jurídica es denominada como clásica o modélica, debido a que la labor de los juristas, en un sentido real y práctico, pues son apegados a los conflictos de los ciudadanos. Y supieron crear un derecho pues, que tiene un valor universal. El pretor anuncia en su edicto anual, esto cayó en febrero de 2020, que es el pretor el que anuncia en su edicto anual las nuevas acciones jurídicas que se pueden llevar a cabo en ese año, ¿no? Entonces, esto creo que lo puse también recientemente. Esto también es nuevo. Subrayarlo en vuestros apuntes si ya os habéis imprimido, o en el libro, o de donde queráis estudiar. Pues bien, es un procedimiento nuevo, más ágil y flexible, basado en la fórmula, el formulario, o documento escrito, donde se concretan las posiciones de las partes, el pretor, después de una primera fase in iure, pues da al juez que dicta sentencia, como final de la segunda fase, pues apud iudice. El momento central, la litis contestatio, o controversia de contestación, está dominada por la voluntad de las partes. Cuestiones como el derecho, las decide el pretor, en la fase in iure, comprobación de hechos por el juez. Bueno, en materia de propiedad y posesión, el pretor crea la acción republicana, que es, pues ya sabéis, proteger al poseedor de buena fe, mientras transcurre el tiempo de la usucapión, que ya sabéis que es la adquisición de la propiedad por el goce pacífico durante un tiempo. Bueno, un importante progreso en materia de obligaciones es la creación de los contratos consensuales, compraventa, arrendamiento, matrimonio, sociedad, donde se da más relevancia a las partes, superando los antiguos contratos verbales y a esa ceremonia de la sponsio stipulatio. Estos contratos civiles y ius civili nacen por la exigencia del comercio internacional y del derecho de gentes, el ius gentium.
que comprende instituciones de derecho romano a las que pueden participar los extranjeros, los peregrinos, los peregrini, que tenían tratos con Roma y sus ciudadanos. Se basan en el consentimiento y la voluntad. Hay que tener en cuenta, pues bueno, que en principio el derecho romano pues contempla, pues unos sí que son ciudadanos y otros no son ciudadanos, pero había que el comercio internacional hacía que los extranjeros que no tenían condición de ciudadanos, pues habría que llegar a acuerdos para que pudieran participar de este derecho romano, de algunas instituciones, para poder, pues bueno, comerciar con ellos, ¿no? Entonces, se basaron también en el consentimiento y en la voluntad manifestada por cualquier forma, ¿vale? Los delitos. La labor de interpretación especialmente está en torno a la llamada Lex Aquilia de Damo. ¿Por qué? Pues porque contempla conceptos como el dolo, sobre todo, y la culpa. Sobre todo esta culpa aquiliana o extracontactual. ¿Por qué? Porque depende si existe una intención de causar daño, es dolo. Esto ha caído en muchos test. Ir al detalle. O si solo falta la diligencia debida, pues entonces si falta diligencia debida es culpa. La culpa se puede dividir en que sea una negligencia, una inobservancia, una impericia, ¿vale? Pero si falta diligencia es culpa. Si hay intención, mala fe de causar, actualmente se llama mala fe, o intención, esa intencionalidad de causar daño, pues bueno, eso sería dolo. Y si hay falta de negligencia, falta de diligencia, pues sería culpa. La culpa ya sabéis que se puede dividir en estas: negligencia, inobservancia, impericia. ¿Qué venía a decir la Lex Aquilia Damo? Pues bueno, pues que si causas daño o hieres o causas daño a un esclavo, pues bueno, pues si es intencionadamente, sería dolo, y si no, pues esto permite, pues bueno, fijar una indemnización contractual, porque claro, no se podría aplicar, eso es lo que aplica la Lex Aquilia de Damo. En el derecho de familia y la herencia, pues bueno, la labor del pretor ofrece nuevos cauces procesales en los parientes de sangre hasta prevalecer la familia natural, que se evoluciona sobre la familia agnaticia. Es decir, poco a poco la labor del pretor va ofreciendo para que prevalezca la familia cognaticia sobre la anterior y más tradicional agnaticia, que incluye también pues, los esclavos, otras mujeres, más cosas. Los cultos, todo esto, ¿no? El régimen del matrimonio libre, en el que la mujer ya no está sometida a, pues bueno, también los hijos, a la manus, pues hace que tenga más capacidad de disponer de bienes la mujer. También los hijos que pertenecen a la familia, aunque pertenezca bajo la patria potestad, se le reconoce poco a poco capacidad negocial y procesal. La herencia adquiere un sentido más patrimonial, no tanto de los cultos, de la jefatura, no. Ya poco a poco va siendo más patrimonial. El testador dispone de la herencia como un acto, el testamento, un acto único, el testamento. Y el heredero adquiere por otro acto único, acaban siendo actos únicos, ¿vale? El de adición, testamento y adición. Adquiere especial relevancia las atribuciones concretas de determinados bienes mediante los legados, los fideicomisos. Es decir, la fe de comisión o encomienda. Pues encomendar la gestión o la división de bienes, encomendar, pues eso, los fideicomisos. Y los legados, pues bueno, determinar bienes concretos que se legan a personas concretas. Cuando una persona muere sin hacer testamento, pues ya sabéis, se habla de sucesión intestada o intestada. Bueno, vamos al dominado y la crisis del Imperio Romano. La crisis se produce por una serie de factores internos y externos. Pues bueno, una larga decadencia que lleva a la conquista por los bárbaros y la desaparición del Imperio Romano por muchos motivos. Entre ellos, pues Caracalla
en el año 212 después de Cristo, concede la ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio. Pregúntate. También es verdad que el cristianismo es un importante factor de disgregación del imperio. Pues bueno, porque pues ya sabéis, la cultura cristiana pues es un solo Dios. Y Constantino, en el Edicto de Milán, en 313 después de Cristo, establece la libertad de culto. Pues bueno, ya sabéis que puede caer en test, Constantino, libertad de culto. Una tolerancia hacia la fe cristiana, con el dominado aparece un nuevo sistema político en el que el príncipe se convierte en señor y los ciudadanos en súbditos. Existe un sistema de monarquía absoluta o autocracia. Especial importancia, y aquí viene casi lo más importante de este tema para sistematizar para los test, es que el emperador Justiniano en el siglo VI encarga recopilar, por un lado, encarga recopilar todo el corpus iuris, que está formado por el código o compilación de leyes imperiales, el digesto, pandecta en griego, por si lo veis en otros temas, que es una obra que recoge los iura, o escritos o fragmentos de los juristas clásicos. Veréis que el digesto, más adelante, dice de Justiniano. Sí, efectivamente, también es el digesto de esa recopilación del digesto de pandecta, que es una compilación en griego, pues es de Justiniano. También se dice que es de Justiniano. Las novelas son creadas por Justiniano, o también nuevas leyes justinianeas. Si os preguntan cuál fue creado por Justiniano, son las novelas. Si os dicen cuál mandó recopilar, pues mandó recopilar el Corpus Iuris. Si os preguntan, porque todos estos han sido preguntas de esas, ¿cuál ha sido de carácter docente para iniciarse? Las instituciones. Las instituciones, que veréis también más adelante, y también es bueno hacerlo en un esquema, tenerlo claro, las instituciones son de Gallo. Gallo, pues fue otro jurista que en el que dentro del Corpus Iuris se nombran varias instituciones, varias partes de sus instituciones. Tener en cuenta que el Corpus Iuris fue transcrito o fue recopilado, fue encontrado por primera vez en 1500, alrededor de 1500, y las instituciones de Gallo completas no se encontraron hasta 1800, no se encontró el primer ejemplar completo junto a unas cartas. Entonces, en la parte de instituciones que hay en el Corpus Iuris es una parte, ¿vale? Bueno, aquí os quería traer, para que veáis la envergadura de esta obra, ¿veis? Aquí os he traído el tomo 12 del Corpus Iuris, ¿veis? El tomo 12. Hay distintas ediciones, en algunas tienen 50 tomos, esta tiene 12 tomos, es el tomo 12, ¿veis? Aquí, en este tomo solamente está el código y las novelas, ¿veis? Un poco para que veáis el código, si os lo puedo enseñar, el código Justiniano y las novelas. Justiniano, aquí lo tenéis. Novelas o leyes justinianas, ¿vale? Bueno, pues ya veis, es muy interesante este tomo porque está en griego y en latín, y además contiene un montón de... ¿De qué año es esta edición? Pues no es muy antigua. Esta edición es de 1700, más o menos. Lo que sí que os quería enseñar también, a ver si lo puedo encontrar. A ver. Veréis que os dirán la escuela de glosadores. Pues bien, los glosadores eran pues aquellos autores
que escribían glosas o comentarios al margen. Aquí también hay algunas glosas. Bueno, no lo encontraré ahora, así que lo dejaremos. Bueno, glosas son comentarios que apuntaban en los márgenes de los libros a mano el comentarista. Bueno, no quiero entreteneros más, simplemente era para que vierais un poco la magnitud del tema, ¿vale? Para que veáis la magnitud que tiene esta obra del Corpus Juris, ¿vale? Simplemente. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más cuestiones es interesante? Pues bueno, el nuevo derecho se caracteriza por el predominio del poder imperial. Las constituciones imperiales se denominan leges, en oposición a los iura, que son escritos jurisprudenciales. Ya veis, constituciones, leges, iura, escritos jurisprudenciales. A partir de Constantino tiene una aplicación general y son de obligatorio cumplimiento estos escritos jurisprudenciales. El nuevo procedimiento cognitorio, pues que se llama cognitio extraordinarium, pues se generaliza cuando se suprimen oficialmente. Había dos procedimientos, el formulario y el cognitorio. Entonces, pues desaparecen algunas distinciones entre acciones y excepciones y otros medios procesales y recursos. También se confunden preceptos jurídicos como la propiedad o posesión, se unifican acciones, bueno, pues un montón de cosas, ¿no? En el derecho posclásico se caracteriza por la influencia del vulgarismo, la tendencia corruptora y simplificadora. Se plantea el valor que debe darse a la costumbre ante la legislación, la práctica, y es contrario cuando es contrario a la ley. Mientras Constantino, quizás esto podría ser pues interesante para Tess, Constantino niega que la costumbre tenga fuerza para derogar la ley. Es decir, Constantino niega la costumbre contra lege. Esto es interesante porque podría caer en Tess. Sin embargo, Justiniano sí que admite la costumbre contra lege. ¿Vale? Son de especial importancia las instituciones de Gallo. ¿Veis? Ya lo hemos visto antes, las instituciones. Exposiciones destinadas a la enseñanza del derecho. Esta obra es imitada por Justiniano, que además coge algunos fragmentos de Gallo, de esas instituciones de Gallo. Pues bien, en cuanto a la organización territorial del mundo romano, pues bueno, la crea las provincias, colonias, municipios. ¿Por qué es interesante? Pues bueno, el término provincia, que es provincere, vencer, la victoria de Cartago, pues Roma domina el Mediterráneo, con el Principado de Octavio Augusto, la anexión de Egipto, o la casi anexión de Egipto, hace realidad el sueño de César de conquistar el imperio de Alejandro Magno, que era el modelo de caudillo para los romanos. El imperio lleva a la incorporación de nuevas provincias, provincere. César, hijo adoptivo de Octavio Augusto, intensifica el proceso de romanización en las colonias, sigue el mismo esquema organizativo, senado, comicios. Vespasiano concede el privilegio de la latinidad a las comunidades ibéricas, con el edicto de Caracalla, concesión a todos los súbditos del imperio, de la ciudadanía romana, importante por antes. El régimen de colonias en la Bética hispánica es conocido como Ley Ursionensis o Ley de Osuna, que expone pues el gobierno de la colonia por veteranos, fundada por César, en procedimientos de ejecución, la presión corporal del condenado, manus iniecto, procedimiento al condenado. Si no paga, pues se le pone la mano encima. El sistema de gobierno en la Bética hispana no ofrece noticias.
nos ofrecen noticias, iguales aquí nos ofrecen noticias. En el Bronce, Lex Lulia Municipales, reorganización administrativa de la ciudad, el tráfico. Pues bueno, pues puede caer también Lex Lulia Municipales, pues tráfico, ciudad. La ley de INRI o ley inritana, pues las normas que debían regir la vida municipal, las elecciones, los gastos de la época de Domiciano. Pues bueno, el régimen económico de los municipios, el proceso provincial, con influencias del modelo formulario y cognitorio. Bueno, el derecho medieval. También sería interesante alguna pregunta de desarrollo del derecho medieval. Aquí, fijaros que se caracteriza por la diversidad de fuentes y ordenamientos territoriales, locales y territoriales. Esto es lo que llamábamos el pluralismo jurídico o la pluralidad de fuentes. Esto en el tema de las fuentes también lo vimos. ¿Por qué? Pues porque si quien creaba derecho era el clero, los comerciantes, pues claro, pues bueno, el jefe medieval, pues tendrías varias fuentes de esa creación del derecho. En Occidente, la obra de mayor importancia, es la Lex Romana Visigotorum o Breviario de Larico. Esta es de mayor importancia. También puede caer en TES. De hecho, en alguna vez se pregunta. Breviario de Larico es una recopilación de leyes imperiales romanas, textos jurisprudenciales, que representa el derecho, pues bueno, representa el derecho culto frente a usos y costumbres del derecho germánico. El derecho medieval se forma por el encuentro y la fusión entre elementos romanos, germánicos, con inspiración cristiana del derecho canónico. Pues ya veis que hay varias fuentes. Durante la reconquista de las tierras hispánicas, a los musulmanes, los monarcas conceden territorios conquistados, ordenan privilegios y así se crean los fueros y las cartas pueblas, esas cartas otorgadas. Las fazañas, que podría ser pregunta de test, son sentencias que tienen el valor de crear precedentes, pueden ser objeto de test, que vinculan a los jueces posteriores. Las costumbres locales hacen que se retome un primitivismo jurídico donde el uso de la fuerza y la violencia se va a manifestar en los duelos y ordalías. Estos son los llamados juicios de Dios. ¿En qué consistía el juicio de Dios? Pues bueno, pues si era capaz una persona que había cometido algún hecho de soportar el fuego, el agua, la caída de agua, el fuego, soportar el hierro candente sobre tu cuerpo, si era capaz de soportar esas ordalías, pues era como si estuviera dotado, como si Dios hubiera decidido pues perdonar a esa persona, pues claro, con esa pena, o también batirse en duelo, o pues las llamadas ordalías que hemos visto. No tiene más. Se puede profundizar más, pero es lo que está en el libro que os va a caer de test. El descubrimiento del digesto o pandectas en Bolonia en el siglo XII supone un regreso a las fuentes romanas. ¿Veis? Una parte del corpus juris, es decir, el digesto o pandectas, en griego, pues en Bolonia en el siglo XII supone un regreso a las fuentes romanas y representan la tradición culta. Los glosadores inician una labor de comentarios, anotaciones marginales en los textos romanos. Aquí me habías señalado una página donde había una glosa. A ver, pero se me ha perdido. A ver si la encuentro. Aquí está. Vale. Ya que la tenemos aquí, os la voy a enseñar. A ver si puedo enfocar. Aquí veis en este margen, ¿la veis? En este margen, aquí, ahí, ¿lo veis? Eso es una glosa. Eso es lo que hacían los glosadores. Estudiaban el texto y hacían una anotación al margen, con una opinión, que luego estas glosas pues también se
se incorporaban a las traducciones de los textos y por eso eran comentarios, aportaciones a anotaciones marginales, pues bueno, que también formaban parte de estas compilaciones cuando se recopilaban. El código de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, pues que está inspirado en el Corpus Juris, en los glosadores y canonistas, armoniza los sistemas con el derecho castellano. El cardenal de Luca afirmaba que cuando existía alguna duda sobre el ius civile, pues los juristas italianos acudían a las 7 partidas. Y aquí viene la pregunta de test que yo creo que la he incorporado, porque no estaba antes. En la recepción medieval del derecho romano tiene especial importancia esta obra, las 7 partidas de Alfonso X, que estaba en 2012. El Sabio, Alfonso X el Sabio, iniciada por Fernando III y terminada en 1263-65. Es la fuente de romanización del derecho castellano e influyó en la formación de juristas. Sí, bueno, eso es, vale. Luego también tenemos el ordenamiento de Alcalá. Tenemos las 7 partidas, Alfonso X, especial importancia en la recepción del derecho medieval, y luego tenemos el ordenamiento de Alcalá, de Alfonso XI, ¿vale? Importante para los test. Las 7 partidas, el ordenamiento de Alcalá, que consagra como fuentes supletorias los fueros municipales y las partidas, y reconoce oficialmente esa recepción romano-canónica. La escuela de comentaristas o posglosadores del siglo XIV realiza comentarios y síntesis a las obras de los glosadores para descubrir principios jurídicos generales, universales, aplicables a las necesidades del presente. Lo que hacen es acomodar ese derecho al presente. Sientan las bases del derecho común forjado con elementos romanos, cristianos, que señala la transición hacia pues, el derecho moderno. ¿Derecho moderno? Pues bueno, el derecho es el derecho común, ordenamiento universal, basado en el derecho romano. Es la obra de los juristas, que como sabéis son prácticos, los docentes son teóricos, los juristas pues son más prácticos, los romanos son prácticos, que al extraerlo pues van creando el derecho europeo. Frente a las tendencias prácticas de los glosadores y comentaristas, que es el mos italicus, se inicia un movimiento humanista que es el mos gallicus en el siglo XVI, como consecuencia del Renacimiento. Se pretende reconstruir el derecho romano, liberándolo de las distintas alteraciones introducidas por los compiladores y comentaristas. En el siglo XVII, la Escuela de Derecho Natural defendía ese derecho universal para todos los pueblos, fundado en el derecho romano, pero considerando como la suprema razón estricta, la ratio escrita. En el siglo XIX, la escuela histórica alemana considera el derecho de un pueblo como el producto espontáneo de su propio espíritu, del espíritu del pueblo, ¿vale? El Volksgeist. El derecho debe ser considerado como historia y como sistema, ¿vale? Esto lo he puesto también nuevo para hoy. ¿Qué dice la escuela histórica alemana? Que el derecho debe ser considerado como historia. ¿Como historia por qué? Pues porque nace del espíritu del pueblo, el Volksgeist, y se fundamenta en principios del derecho romano. Y como sistema, porque es sistematizado, es la racionalización o fundamentación científica de un núcleo de principios o normas. Se cultiva el derecho teórico o de profesores, ¿veis? Teórico, práctico, pretores, juristas. Teórico, profesores. Se distingue entre el derecho práctico o de juristas. Los autores del derecho de pandectas,
que no es más que compilación, el derecho compilado, elaboran la dogmática jurídica en base a la redacción de códigos civiles. Bueno, ya veis. Y por último, también nos dicen que en Castilla, en la Edad Moderna, se publican 3 recopilaciones de carácter oficial. Obra legislativa y los materiales no se fusionan. El libro de leyes u ordenanzas de ordenamientos de Montalvo, bajo los Reyes Católicos, la nueva recopilación de Felipe II, la novísima recopilación de Carlos IV, y en Cataluña 3 también. La primera de que sigue el plan del Código Justiniano, la segunda, Constituciones y otros derechos de Cataluña, y la tercera, pues, con el mismo nombre y puesta al día. Y bien, pues con esto hemos terminado esta segunda vuelta a este tema. Como veis, la segunda vuelta, ¿de qué sirve? Pues nos sirve para identificar, para repasar, para refrescar, para ir a los detalles. Y esto, cuando llevemos 2 vueltas y hayamos profundizado en todas ellas, pues veremos que es la forma de memorizar. ¿Cómo memorizamos? Repitiendo. ¿Cómo me acuerdo de una película, de una canción? Porque la he oído varias veces, porque la he visto varias veces. Esquematizar, repetir, y eso es lo que yo os recomiendo que, pues bueno, que es una de las formas de estudio pues más interesantes y que yo os recomiendo que pongáis en práctica, ¿vale? Que creo que es lo mejor. ¿Y qué más? Pues nada, mostraros otra vez el tomo 12 del Corpus Juris, aquí lo tenéis, el tomo 12 del Corpus Juris, para que veáis un poco la magnitud. Este es el tomo 12, Corpus Juris Civilis, y solamente está como el código y las novelas. En este caso, fijaros que tenemos el nombre del glosador, ¿veis? Aquí lo tenéis el nombre del glosador, que es Joaquín Antoni Ballart Valls, pues un aragonés que, pues, ¿veis? Que lo que hace es glosar o de alguna forma comentar este tomo. Es un tomo interesante porque sigue un poco también las teorías de esquematizar y sistematizar los conocimientos. Al final del libro, aquí nos ofrece, que os lo quería enseñar, a ver si es posible que lo encuentre, yo creo que sí, los esquemas para juristas. Aquí pues hay un esfuerzo importante de esquematización. ¿Veis? Los esquemas para los jurisconsultos, ¿veis? Hacían como esquemas para que veáis que esto de hacer esquemas y sistematizar los conocimientos no es algo nuevo, sino que era importante ya en la época. Esta es esta edición, pues es la de Godofredo. Y bueno, simplemente que espero que os haya gustado el tomo que hemos visto hoy. Y para los que nos estáis viendo, pues, ¿qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Pues repasar, ¿vale? Sí, en los siguientes temas tenéis las soluciones, creo que los he enviado ya algún correo con las soluciones, y si no, las tendréis debajo de los vídeos. Pero vamos, si no, pues os enviaré también los temas 4 y 5, o si vais al tema 4 o vais al tema 5, veréis que están los enlaces a las preguntas ya resueltas. ¿En qué consiste el sistema de estudio? Pues esta semana hacer otra vez los exámenes del tema 1, corregirlos. La siguiente semana veremos el tema 2, hacéis las preguntas del tema 2 otra vez, y así tratando de llegar al examen
con por lo menos 3, 4 vueltas a todo el temario, a los 5 temas, que de cada tema tengáis, aparte de las preguntas de test señaladas, de las preguntas de desarrollo que han caído otros años, un pequeño esquema, ¿vale? Yo la verdad es que no lo tenéis que hacer vosotros. Yo en el segundo parcial, la verdad es que hago varios esquemas porque hay más cuestiones a esquematizar. Realmente aquí, en este tema, pues no hay gran cosa a esquematizar, ¿vale? Simplemente pues que vosotros hagáis vuestro el temario y veáis qué cuestiones son interesantes para esquematizar. Por ejemplo, está claro que los derechos de la antigüedad, pues podéis hacer un pequeño esquema, muy sencillo, pues hablar un poco de los pueblos antiguos, los dioses, los brujos, los sacerdotes, y que los griegos y los egipcios pues tampoco deslindaron, que ya fueron los romanos quienes distinguieron ya los preceptos de la moral, de los preceptos morales y religiosos del comportamiento. Bueno, y poco más os puedo decir. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme, los que nos veis desde otros países, muchas gracias, mucho ánimo, seguir resumiendo, esquematizando y repetir, porque es sencillo si repetimos. Hay tiempo y se puede hacer y se puede llevar bien, ¿vale? Muchas gracias, Eva, Sonia, los que estáis en el directo, muchas gracias y pues bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.